Ácidos, semiácidos. Semiácidos. ¿Cuál es el problema? Emi. Listo. Vamos a poner semiácidos. A ver qué les dice. Semiácidos. Listo. Bueno, acuérdense, voy a hablar de las dos porque la una tiene incidencia o tiene alguna correlación con la izquierda con derecha. Sí, por la imagen que yo veo aquí, esto es pare posterior del abdomen. Ahí vamos a revisar porque estamos hablando de eso. Vamos a tomar aquí músculo psoas major y esto que está aquí es cuadratus lumborum. Entonces, en abdomen, cuando miremos la pared posterior del abdomen, mi pared posterior abdominal es más que masa lumbar común. Porque acuérdense lo que decía, el dorso, los músculos del dorso no me abandonan en la historia. La historia de músculos del dorso empezó, o la revisamos desde su inicio, en la fascia torácico-lumbar, inserción en cresta ilíaca, inserción en sacro, y subió. Y esa historia me acompañó, me acompañó en cuello, me va a acompañar en tórax y me va a acompañar en abdomen. Solamente que en abdomen puedo hacer el ejercicio, es que de piel a tejido celular, de piel o de superficial hacia profundo, piel, tejido celular subcutáneo, y tengo la masa lumbar común. Entiéndase iliocostales, entiéndase espinalis, semiespinalis, la historia de inserciones en vértebras lumpares, y al finalizar toda esa, digámosle, profundidad en capas, me encuentro con esto. Pero si mi disección la hago desde la cavidad abdominal de profunda y superficial, los primeros musculitos los vamos a revisar ahí. Y va a ser psoas major, ahí está cortadito, pero aquí lo veo. Y este que está ahí es cuadratus lumborum. ¿Quiénes aparecen? Pared anterolateral del abdomen. Serían los que son laterales y anteriores y en parte posteriores. ¿Cuáles son anteriores y laterales? Oblicuos externos abdomen. ¿Cuáles son anteriores, laterales y posteriores? Transversos abdomen y estegues oblicuos internos. A eso lo haremos cuando lleguemos allá. Entonces, con base en esa imagen, y si me voy hacia posterior, voy viendo columna vertebral, aorta y vena cava, que las veo que están por delante, son prevertebrales. Y laterovertebrales, comienzo con cadena simpática, que no está ahí la imagen. Y esto es lo que va a hacer vena lumbar ascendente. Entonces, mi historia es eso, para empezar a hablar de ese. Y eso, no puedo desligar el drenaje venoso del abdomen con el tórax. Son iguales. Por eso las peritonitis tienen tan malas. Cuando hay una infección a nivel abdominal y cuando hay esas infecciones diseminadas, eso es muy complejo. Pero los pacientes que pasan, sobreviven después de una peritonitis, la cuentan de milagro. Porque es que la septicemia es rápida. Porque es que, ¿cómo hacer aquí? No solamente pelvis, sino solamente abdomen y abdomen también con tórax. O sea, todo se disemina. Porque es que la circulación venosa y el drenaje venoso no es una sola historia, es compartida. Entonces vuelvo con esto. Tengo dos venas lumbares ascendentes, vena lumbar ascendente derecha, vena lumbar ascendente izquierda. En esta imagen de Fereis, estas van a ser las ilíacas primitivas, esto va a ser vena cava inferior. Y lo que tengo aquí y lo que tengo acá son venas lumbares ascendentes. Tips renales, es lo que demuestra ahí este señor. O sea que estoy a nivel de L1, eso lo vamos a verificar, ya vamos a entrar en ese tema. Eso es L1, o sea que ya comenzaré aquí con T12. O sea que de aquí para acá será torácico, de aquí para acá será lumbar. Si sigo el esquema, lo que me trata de mostrar cualquiera de las dos figuras es que si yo soy vena lumbar ascendente, originándome en abdomen, siento una vena satélite de la cava inferior, pero no solamente satélite porque estoy al lado de él, es que también pienso en algo, el drenaje del abdomen y el drenaje de la pared del abdomen. Oiga, aquí veíamos unas arterias, las rojitas que se ven aquí, ¿cuáles eran? ¿Nombre de eso? ¿Nombre de los señalados? Ahí, arterias lumbares. Esas son mis arterias lumbares. O sea que tengo un homónimo venoso que será vena lumbar. Pero la vena lumbar que debe desembocar en cava, sí desemboca en cava, pero primero llega a unas venas lumbares ascendentes.
Y cuando yo hablaba el viernes de la comunicación, es que sí, la sangre venosa de la pared interlateral del abdomen posterior llega primero a la vena lumbar ascendente. Y la vena lumbar ascendente hace puentes que llevan esa sangre y llegue a vena cava. Ese es el cuento, que lo vamos a mirar después, pero de una vez. Entonces yo, vena lumbar ascendente derecha, subo, y cuando subo y hago mi transición de abdomen hacia tórax, recibo, se me une la doceava, o sea la subcostal, la vena subcostal derecha. Cuando a mí se me une la vena subcostal derecha, yo sigo ascendiendo, pero ya cambio de nombre. Entonces me llamo ácigos. Así se forman ácigos. Y lácigos, por lo que veo ahí, recoge toda la sangre venosa de la parte derecha del tórax, representado en venas intercostales posteriores. Todas, incluyendo la de los 3 primeros espacios, incluyendo un tronco venoso que le decíamos intercostal supremo. La vena intercostal suprema derecha incluso desemboca en ácigos. Y la ácigos, para desembocar, me muestra esto. Ácigos es posterior, la cava, como veremos, es anterior, la vena cava superior. Entonces tengo que hacer una direccionalidad, tengo que hacer un viaje de posterior hacia anterior, en lo que se conoce con el nombre del callado de ácigos. Y ahí desemboco. No problema. Lado izquierdo. Vena lumbar ascendente izquierda con la misma. Lo que pasa es que hay una que está más junta que la otra, pero tiene razones, es que la cava es derecha. Entonces, si la cava es derecha, las lumbares ascendentes y las comunicaciones serán ramas más cercanas y más cortas que si pienso en vena lumbar ascendente izquierda. Es que está a la izquierda, o sea que esa izquierda tiene que pasar por línea media, por las vértebras, para llegar hacia el lado derecho, para buscar desembocadura en cava, transitar por detrás de la aorta abdominal. Por eso es entonces, es satélite, pero es más lejana, y las comunicaciones van a ser más lejanas, pero sigue siendo vena lumbar ascendente izquierda. Con lo mismo, recibe a las lumbares, y a su vez, cuando llego a lumbar ascendente, mando mi sangre hacia cava inferior. Subo, pero cuando subo, queriendo hacer lo mismo, porque es que yo me antojo de lo que hace la derecha, yo quiero hacer lo mismo, pero tengo un problema, y es que a mí me toca otra función, y es esa que mirábamos ahí, y es eso que mirábamos acá. Eso, aquí tengo vena lumbar ascendente izquierda, voy subiendo porque mi nombre me dice que debo ir hasta arriba, pero cuando llego a la renal, hay una ramita de la renal que sale y llega a mí, se conecta conmigo, y mi función va a ser, uno, servir como de un colchón, sirvo como de una ayuda, para ayudar, a que la redundancia, si ayuda es para ayudar al drenaje venoso de la vena renal izquierda. Yo les decía, cuando hablemos de vena renal izquierda, voy a entender cuál es el problema. Simplemente les voy a contar es que es mucha la sangre que llega a la vena renal izquierda y necesita liberarse. Y para liberar utiliza esa comunicación hacia atrás, que se llama tronco reno-hemiácigo lumbar o de Tuffy-Erle-Jacks. Es la comunicación o la anastomosis que hace la vena renal izquierda con vena lumbar ascendente izquierda. No cambio de nombre, sigue siendo vena lumbar ascendente. Solamente que ahora tengo algo más que sangre de abdomen. También tengo renal. Y esta historia es más compleja. Le estoy contando una partecita nomás. Desde que lleguemos al riñón y miraremos todo lo que eso significa. Todavía no. Sigo subiendo. Sigo llamándome vena lumbar ascendente izquierda. Pero se me une la subcostal izquierda. Y a partir de ese momento ya dejo de llamarme vena lumbar izquierda ascendente, vena lumbar ascendente izquierda, y me comienzo a llamar hemiácigos. Así se forman hemiácigos. ¿Qué drena la hemiácigos? Recibe las venas intercostales posteriores. 9, 10, 11 y esa subcostal. O sea, del noveno espacio intercostal hacia abajo, toda esa sangre no oxigenada de la pared del tórax, del noveno al doceavo, noveno a onceavo espacio intercostal, y la doceava, que será sangre del abdomen, de la pared del abdomen. Esta semana ya salimos de eso y entendemos eso. Va a ser drenado por hemiácigos. Problemas, ¿qué pasa con el resto? Entonces me dicen 4, 5, 6, 7 y 8 intercostales posteriores, venas, se unen y de la unión me forman ahora esa que está ahí. Y eso lo estoy viendo ahí.
Entonces, me hablan de una hemiácigos accesorios. La hemiácigo accesoria drena esa sangre no oxigenada de la pared posterior del tórax, representado en cuarta, octava, termino desembocando en ácidos. ¿Dónde? La hemiácigo lo hace en octavo, noveno espacio intercostal. La hemiácigo accesoria en octavo, séptimo, pero lo hace casi siempre en octavo espacio intercostal. ¿Dónde drena? En ácidos. Cambia en la historia, que la hemiácigo accesoria puede o drena en ácidos o drena en hemiácigos. Pero cualquiera de las dos, sea directa o indirecta, siempre va a terminar en ácidos. Por eso va para acá. ¿Sí o no? Y la tercera parte de la historia era esto, porque me quedan los tres primeros espacios intercostales. La sangre venosa representaba los tres primeros espacios intercostales y por venas intercostales posteriores se unen. De la unión forman un tronco común. Le decíamos vena intercostal suprema izquierda. La intercostal suprema izquierda desemboca en vena brachiocefálica izquierda. ¿Y listo? Ah, sí, el izquierdo es más complejo. Tiene ahí como su tinte especial, pero cuando vean tórax por allá en cirugía, se darán cuenta, y cuando vean fisiopata verán la aplicabilidad de eso. ¿Sí o no? Y me dice Netter que hay ciertas, casi siempre, más que las intercostales, se antojen de desembocar en hemiácidos accesorios, es a la inversa. Es más que estas hemiácigos accesorios de pronto puedan tener comunicación con las intercostales supremas y decidan drenar en vena brachiocefálica y no utilicen de pronto el drenaje a nivel de ácidos. Acuérdense que lo venoso es lo que más variaciones anatómicas tiene. Listo, esa era la historia del viernes. ¿Sí? Está complacido. Listo, sigo, vuelvo para acá. Porque andaba en esto, andaba en el cuento de aquí, ¿no? A ver, vamos a esto. Ya quiero estar en abdomen, a mí me gusta mucho el abdomen. Mi vida se llama abdomen. Decía, bueno, estaba en este cuento. El cuento era esto, ya lo había fijado, ya sé cómo nació, eso no aparece mágicamente. Ya sé cómo nació y por qué se formó. ¿Cuál es el problema? Yo hago inspiración y expiración. ¿Quién se encuentra debajo de esa cúpula fibrosa de Burgeri? De ese diafragma cérvico-torácico. La pleura. ¿Pero quién más de pleura? Porque si hay pleura, sí, pero le pongo nombre. Eso debe ser pleura parietal. ¿Pero qué parte de la pleura? Porque pleura es cúpula. Sí, pleura, pero voy pensando en esto, en la cúpula del pulmón. Ahí está la cúpula. Y cada vez que yo hago inspiración, estoy pensando de que esa cúpula está en mi triángulo supraclavicular y que está ocupando un espacio. La depresión vértebro-pleuro-escalénica o fosita suprarretropleural de Sevillot, ¿te acuerdas? Sí, está haciendo eso. Pero también me llama la atención algo. Supuestamente esa cúpula debe subir y debe besar y debe como integrarse y debe estar muy íntimamente unida a esa cúpula. ¿Qué hago para que cuando yo hago inspiración no se suba, así como los sapos? Recuerda que los sapos cuando respiran y cantan se ve cuando se dilatan. ¿Por qué en mí no se ve eso? Entonces, ¿por qué cuando llega a la cúpula del pulmón no levanta al diafragma cérvico-torácico? Porque es que el diafragma cérvico-torácico, mirábamos que tiene una inserción periférica que hace que él tenga estabilidad en sentido transversal. ¿Sí o no? O sea que hay una tensión sobre él. ¿Me hago entender? Pero también, cuando yo hago expiración, ¿qué hace que él no se baje? No se colapse. Bueno, la misma. Tendría que tener entonces el sistema de fijación que es alrededor, pero creo que deberá tener alguien que desde arriba haga de suspensión. Siempre para que mis estructuras anatómicas no colapsen, le hemos puesto suspensión. Lo hicimos en la axila, lo vamos a hacer en el pene, lo vamos a hacer en el clítoris. Entonces siempre tengo algún sistema de suspensión que hace de que ella se mantenga ahí, en posición. Y es eso. Es esto que está aquí, es eso que está ahí, y parte de eso que se ve y que no se ve tan bonito. El sistema suspensorio de la pleura. ¿Se llama así? Ese sistema suspensorio, o ese aparato suspensorio de la pleura, también lo van a encontrar con ese nombre. Es pobre, se están acabando, pero yo sé que lo van a tener que realizar. La membrana suprapleural de Simpson.
Simpson, con menor Simpson de Homero, de otro, Simpson. ¿Qué es eso? Hace una serie de ligamentos que se encargan de darle ese sostén y darle esa suspensión a esa porción de diafragma cérvico-torácico. ¿Cómo se discrimina? Apófisis transversa de C6 y C7 hasta la cara superior de la pleura. Van a ser ligamentos y será un ligamento que será transverso pleural, porque va de las apófisis transversas a la pleura. El otro me dice que va desde los cuerpos vertebrales. Entonces será seguramente un sistema o un ligamento vertebropleural, todo llegando a la cara superior, pero acá lo voy a referenciar en C6, en C7 y T1, cuerpos vertebrales. Y el otro me dice que es costopleural, entonces cuello de la primera costilla, ahí no se ve tan bien, sería allá, porque está hacia atrás, por eso digo que no se veía tan bonito, desde el cuello de la primera costilla hacia la cara superior de esa diafragma cérvico-torácico. Y listo, ese es el sistema suspensorio de la pleura, de esa porción de diafragma cérvico-torácico. Pero es en realidad más que llegue a la pleura, se llama membrana suprapleural, porque está encima de la pleura, porque si aquí está el diafragma cérvico-torácico, por debajo tengo a la pleura. ¿Sí o no? ¿What? No hay relaciones del ligamento costopleural hasta la segunda costilla. Yo no digo, ya no digo que no. puede haber, pero generalmente lo hacen en la primera. Ahora, puede haber algunos cambios si hay costillas supernumerarias, donde puede haber de pronto cambios en la inserción, pero casi siempre lo hacen a nivel de la primera. Casi siempre a nivel de la primera. ¿Listo? Solucionado. Vamos para atrás. Me fui muy adelante el viernes. Esto es sencillo, esto le diría yo más que yo pararme aquí a esto. Más bien le diría, oiga, revísenlo, porque esto es fundamental para la herida de base de cuello. Pero una lectura bien juiciosa, con una buena imagen, tipo la Target, me saca de dudas. Sin embargo, hagamos el ejercicio. ¿Qué me hace falta aquí? Manubrio del esternón, primer cartílago total y parte de mi primera costilla. Entonces, si voy pensando en las estructuras y en las posibilidades de heridas, piel, tejido cerebral subcutáneo, superficial hacia profundo, de la base del cuello, del OTS, quisiera pensar qué es lo más superficial, ni siquiera en ustedes todavía, menos en mí, qué es lo más superficial después de la piel, tejido cerebral subcutáneo, pasando el manubrio del esternón, pasando esta escotadura yugular, ¿qué contaría? En el niño, una persona adolescente, seguramente lo más superficial sería timo. En mí, como lo miraremos, ya ese timo va evolucionando, aunque le ponen funciones todavía eso que ustedes ven, sí, pero eso es inmunitarias, algunas funciones inmunitarias, función de producción de linfocitos, que básicamente la función ya que es un tejido graso que se llama el cuerpo retroesternal de Waldeyer. Pero indiferentemente de eso, voy pensando en las estructuras, en esas heridas, en esa posibilidad de trauma que puede haber a nivel de base de cuello y que me hace pensar que se afecta. ¿Listo? Entonces, lo más superficial en un niño, en un adolescente, no de pronto en viejo, va a ser timo. ¿Listo? ¿Qué sigue después? Háganlo ustedes, porque lo voy a hacer yo ya me lo sé. Sigue el plano venoso. Ese plano venoso va a estar representado por algo interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debo tener en cuenta algo. Uno, hacia el lateral del cuello, la unión de una vena subclavia con una yugular interna. Formación de un confluente venoso de Pirogov con el subsecuente vena brachiocefálica derecha o izquierda. La pregunta sería, doctor, ¿cuál es su punto anatómico a la derecha o a la izquierda para referenciar ese nacimiento? Porque es que no me preocupa tanto el nacimiento o la unión de ellas dos, sino lo que nace después de ellas. Porque veo que anatómicamente hay dos cosas diferentes cuando veo lo que nace o referenciándolo al tronco venoso brachiocefálico o vena brachiocefálica. Una vena brachiocefálica izquierda que tiene que ir hacia la derecha. Una vena brachiocefálica izquierda de 12, 13, 14, 15 milímetros, es voluminosa, que va a tener que ser izquierda, que tiene que pasar a línea media y que tiene que ir hacia la derecha, que tiene entre 6, 6.5, 7 centímetros. Mientras que del lado izquierdo encuentro un tronco bien pequeño,
2.5 o 3 centímetros. Entonces, debe haber cambios. Pero comienza la historia en lo equitativo y equiparable de poder en un paciente localizar perfectamente, estrictamente, en un segundo, dónde queda esa unión de yugular interna con su clavícula. ¿Dónde es? Cuello. No me he reseteado cuello, ¿no? No, porque entra para este corte. Ustedes olviden el corte pasado. ¿Dónde está? Bueno, Nete, ayúdalo, Nete. Bueno, ahí tienen ayuda de Nete. Sí, ahí está. No. Hay otra cosa. Porque si tengo la palpable sería la articulación externo-clavicular, pero es más parterial y eso del lado derecho. Del lado izquierdo no me sirve tanto. Quiero referencias musculares. Vale, entonces, fíjense, Nete me lo está diciendo, miren, oiga, a ustedes les contaron dónde localizaban el frénico en base de cuello, ¿cierto? ¿Dónde? Borde anterior del escalenus anterior, borde posterior de la cabeza clavicular sin pensar en verdades anatómicas. Borde anterior de escalenus anterior y borde posterior de la cabeza clavicular del esternocleidos mastoideus. Ahí voy a localizar el frénico. Y miren, justamente ahí coincide en eso. O sea, si ya tengo localización de frénico, ya sé que ese punto anatómico no es solamente frénico, sino que puedo llegar con toda seguridad a ese punto en que a la izquierda o a la derecha se están formando o hay una unión de subclavia con yugular interna. ¿Listo? Eso está solucionado. Tengo el punto preciso, miren. No cambia ni a la izquierda ni a la derecha. Ahora, si voy a buscar la estructura venosa más anterior y medial en mí, ¿qué es? Sí, más anterior y medial, o sea, buscando esa, porque quiero buscar estructuras venosas que sean anteriores, que sean izquierdas y que sean derechas. Entonces, ¿qué es lo más superficial venoso en mí, valga la redundancia? Que es izquierdo, que es anterior y que es derecho en esa historia de la base del cuello. No vertical, horizontal, base. Esto viene de acá, pero no tiene problema. Esa historia ya la dejé olvidadita. Voy pensando en la historia de la base del cuello, de esa herida. Vena brachiocefálica izquierda. Entonces, mi vena brachiocefálica izquierda es lo anterior superficial de base del cuello venoso, que va a ser izquierdo, que va a ser medio y que va a ser derecho, porque se va hacia la derecha. Ya en el lado derecho, pues sí, partiendo desde esa unión de los escalenos con el vientre posterior de la cabeza clavicular del esternocleidos mastoideus, reviso a la estructura básicamente derecha, que es vena brachiocefálica derecha. Ahora, ellas dos se están uniendo y de la unión me dice que debo buscar, de la unión de los dos troncos venosos, el nacimiento de vena cava superior. ¿Dónde es eso? Quiero referenciarlo en mí. Y lo miran hoy en los cadáveres, pero todavía no. Falta terminante el brazo. Pero quiero esa historia referencial en mi paciente. ¿Dónde está? Punto preciso. Primera articulación condroesternal. Detrás de la primera articulación condroesternal voy a encontrar el punto preciso donde se forma vena cava superior. Ahí. Primera, ojo, le falta, ¿no? Uy, le falta muchísimo. ¿Qué le hace falta? Derecha. Derecha. Si no, estoy en FP. Primera articulación condroesternal derecha, nacimiento de vena cava superior. Traumas que llegan, ya saben que está. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa vena cava superior? La vena cava superior tiene que desembocar en aurícula derecha. ¿Dónde lo hace? Ah, doctor, miren. La formación de la vena cava superior detrás de la primera articulación condroesternal derecha. Y yo inicio aquí como cava, voy entonces a transitar. Primer espacio intercostal. Y segunda articulación condroesternal derecha. Bajo y mi punto preciso de desembocadura de yo como cava en aurícula derecha del corazón va a ser borde superior de la tercera articulación condroesternal derecha. Y eso me lo van a preguntar.
Yo no sé si aquí o en cirugía, pero eso se lo van a preguntar. No pueden salir por ahí con que... ¿Quedó claro lo venoso? Voy con lo arterial. Voy para atrás. Ah, sí, el segundo plano que tengo va a ser el plano arterial. Tercer plano, ¿no? Porque primero fue el timo, pensando en niño. Después sigo con el plano venoso y después sigo con el plano arterial. ¿Qué tengo con ese plano arterial? Oiga, es un plano que, por lo que veo, tiene dos particularidades. En su inicio es anterior a la tráquea, pero después se vuelve lateral a la tráquea. Y cuando pienso en anterior, voy pensando en nacimiento, callado aórtico, ¿cierto? Callado aórtico. Y cuando subo, sigue habiendo alguien que a la derecha es anterior, pero que después se vuelve derecho y lateral con respecto a la tráquea. Y voy pensando en tronco arterial brachiocefálico. Se da la estructura que a la derecha es anterior en el plano arterial y que después se vuelve lateral. Mientras que en el lado izquierdo sigo siendo lateral desde mi inicio, desde mi nacimiento en el callado aórtico, sigo teniendo una dirección que es básicamente lateral con respecto a la tráquea del lado izquierdo. Y voy pensando en estas dos amiguitas y en estas dos amiguitas, tanto la subclavia como la carótida primitiva. Y cuando pienso en ellas dos, viene otra historia. Y va a ser la historia de los amigos que van bordeando y que van cabalgando a través de ellas. Entonces los vago, pero más que el vago también va a ser el nacimiento de los recurrentes. El asa de los recurrentes. Ya vamos a cambiar el nombre. Vamos a decirle asa de los recurrentes. Y del asa de los recurrentes naciendo los nervios laringeos inferiores o recurrentes. Porque ya la historia va a cambiar, pero se las cambio la otra semana. Creo. No, yo creo que esta semana toca ya avanzar. Dos cosas. El recogido de los vagos, aunque bueno, no tiene mayor problema. El vago, acuérdense, del lado derecho es un vago que va más por subclavia, arteria, mientras que del lado izquierdo va más pegado a carótida, porque va buscando ese callado aórtico. Las diferencias por el hecho de tener ese tronco arterial brachiocefálico hace de que lo veo más hacia la región supraclavicular que hacia la región carotidia. Lo habíamos revisado también, ¿cierto? Cuando revisábamos y comparábamos el lado izquierdo o derecho en la ubicación de los vagos y los contenidos de esos triángulos. ¿Listo? ¿Qué más sigue después de ese plano? Tráquea. La tráquea 4 a 4.5 centímetros desde el punto de... No me gusta ponerle tanta longitud a esta historia. ¿Por qué? Porque la tráquea no es una historia que yo la puedo tomar como 4 o 4.5 centímetros con alguna... algo estricto en la longitud. Sucesivamente ya va descendiendo, pero sí puedo decir que desde el manubrio del esternón, y si me voy hacia atrás, en 4 o 4.5 centímetros la dedo está localizado. Si logro meter el dedo por una herida penetrante y está, bueno, hay más cosas que eso, la gente llega y hará por botones ahí, eso les enseñarán también cuando lleguen a cirugía y trauma, para decir que es tráquea, no tengo que meter el dedo a veces siempre el aire, pero más o menos por longitud, porque estamos haciendo este ejercicio propio de longitudes y de ubicación de estructuras anatómicas, desde el manubrio del esternón hacia adentro, en todo el centro, 4.5 centímetros vamos a encontrar. Subsando la tráquea, ¿quién me queda? 5, 5.5, algunos dicen 6, pero es que el OTS tiene de 5 a 6. Se me acabó. ¿Qué más encuentro? Lo último. Esófago. Listo. Está hecho el ejercicio. Bueno, me voy. Diafragma. Bueno. Este man sí que es completo. Creo que me gasto más de la hora en este joven. No he podido menos. Vamos a ver hoy. Diafragma cérvico-torácico. Cuando uno lo ve en el cadáver, uno dice, principal músculo inspiratorio. Uno piensa, a ver, un músculo... Pues, no se lleva uno, siente uno robado, porque el diafragma es un músculo que es aplanado y es delgado. A pesar de toda la fuerza y toda la funcionalidad que él tiene, constante, es un músculo que es delgado y aplanado. Lo consigo como un músculo que me dice que es separador de lo que es tórax y abdomen. Entonces ya mi inicio de abdomen no lo voy a tomar en la terminación del tórax y por ende en la última costilla. No, si yo reviso esta imagen, porque Néter me está mostrando aquí una silueta de lo que es
este diafragma toracoabdominal. Y por favor, diafragma toracoabdominal. Lo puse bien grande para que vean cómo es que se escribe, porque también tengo diafragma cérvico-torácico y tengo diafragma pélvicus, diafragma toracoabdominal. Me muestra cuál es el punto preciso de terminación de tórax y comienzo de abdomen. Cuento, lado derecho. 1, 2, 3. Cuarto espacio intercostal, por eso yo hacía esta referencia el viernes, cuando hablábamos de eso. Aquí termina mi tórax y comienza mi abdomen. Desde aquí, desde el cuarto espacio intercostal derecho. Si lo miro en el lado izquierdo, pues por obvias razones, es que en el lado derecho tengo un órgano macizo que es hígado, mientras que del lado izquierdo veo que hay como una oblicuidad, porque del lado izquierdo tengo ese órgano blando, pues que tiene las dos particularidades. Puede estar tenso y puede estar blando, depende si está vacío o está lleno. Estoy pensando ahí, estómago, en el estómago. Por eso aquí es quinto espacio intercostal izquierdo. Al final haremos la proyección hacia posterior, pues solamente iniciando quiero eso. Por la forma de cúpula que él tiene y por la silueta lo voy a colocar ahí. Entonces voy entendiendo ya abdomen desde hoy. ¿Listo? ¿Qué más tiene este mapa? Vamos a mirarlo desde arriba y desde abajo. Néstor me da la posibilidad de eso, porque los cadáveres no lo vamos a ver así de esa manera. Sin embargo, él me muestra una vista superior y me muestra una vista inferior. Una vista desde el OTS, quitando pulmones y corazón, quitándolo desde arriba. Y esto, no sé, me voy a sentar allá en el intestino grueso. Como es así, angulado, una hamaca. Entonces voy a mirar desde esa hamaca del colon transverso, voy a mirar arriba. Estoy viendo entonces el diafragma de las dos vistas. ¿Qué voy a referenciar de él? Primero, tiene dos partes. Una parte que es tendinosa, una parte que es tendinosa central y una parte periférica que es por el hecho de él tener, de ser cúpula y de que él cuando se contrae la cúpula pierde esa forma de cúpula, deja de ser así como arqueado y se vuelve horizontal. ¿Dónde está el punto fijo del diafragma? ¿En el centro o en la periferia? En la periferia va a estar los puntos fijos de inserción del músculo diafragma toracoabdominal. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese centro tendinoso? No voy a hacer mayor énfasis. Leer diafragma es muy complejo, pero no quiero volverlo tan complejo, porque ustedes necesitan tener lo propio, lo fundamental para lo que les va a servir después. Solamente voy a decir lo siguiente. De la parte tendinosa, me dice que se llaman foliolos. Los foliolos, que tienen forma como de trébol. Y los foliolos voy a encontrar un foliolo que es anterior, un foliolo derecho y un foliolo izquierdo. El segundo concepto que necesito es la disposición de las fibras musculares, porque la disposición de las fibras musculares es de la periferia hacia el centro frénico, porque también se llama eso, centro frénico, porque no es lo mismo que vayan del centro hacia afuera que de afuera hacia adentro. La disposición de las fibras van a ser fibras. Otra. Cuando abro la ventana en la mañana y veo que entro el rayo de sol, radiadas, fibras radiadas. La disposición son fibras radiadas que van de la periferia al centro. ¿Listo? Muy bien. Ahora, necesaria importancia del diafragma. Es que como músculo está sometido a tensiones. Como músculo también está sometido a aumento de masa. Y como músculo también, por ser delgado, tiene otro problema. Y es que pueden haber herniaciones del diafragma. Y ahora, el hecho de que haya una herniación del diafragma implicaría de pronto una dificultad en la parte respiratoria. Sí, tal vez. Un daño del frénico implicaría entonces un descenso. Lo mismo, yo me acuerdo que cuando me hablaban de la expresión facial, si había pérdida motora de un lado, había ¿qué? Tosis, flacidez, caída. Si pierdo uno de los dos frénicos, seguramente habrá un descenso y la falta del estímulo motor para una de las cúpulas, derecha o izquierda, lo que caerá entonces como consecuencia en esa falta de contractilidad de uno de los dos lados. Pero cualquier patología que suceda sobre el diafragma y su ubicación va de la mano en que necesito tener algo muy claro. Él no es solamente músculo inspiratorio, él no es solamente para respirar, sino que también él tiene algo particular. Uno, separador, tórax de abdomen. Y tercero, tiene unos huecos, tiene unas estructuras, son zonas de paso del diafragma.
Y esas zonas de paso implican que estructuras que sean del tórax y que deban pasar al abdomen, o viceversa, estructuras del abdomen que deban pasar al tórax, tienen que pagar un peaje. Y ese peaje es tener que utilizar agujeros del diafragma, espacios. Lo haremos después. Debo buscar los orificios principales y orificios accesorios del diafragma. De esta manera entiendo que cualquier patología en su masa muscular implique unos signos o síntomas en el paciente por la compresión nerviosa que se dé. ¿Sí o no? ¿Estamos? No problema. ¿Qué otra referencia anatómica me dicen? Sí, el diafragma también lo van a dividir en porciones. Entonces me dicen que tengo una porción horizontal y que la porción horizontal va a ser una porción que va a ser, ¿qué será esto? Pero la parte inferior del esternón. Apófisis sifoides. Entonces voy a tener unas regiones que serán esternosifoideas o externales y otras porciones que se van hacia los lados y que van a ser tanto condrales como costales. Por eso me hablan de porciones costocondrales del diafragma y que se dan las porciones horizontales. Pero también me dicen que tengo unas porciones que van a ser verticales y que la región vertical del diafragma es la región de los pilares del diafragma. Dos primeras divisiones que voy a hacer de esto. Hacemos. Listo, hablemos de eso. Primera parte, external. Cuando yo tengo la primera porción del diafragma, aunque Nether me la muestra aquí así, en realidad son porciones que son oblicuas. A ver, Humberto, ¿se entiende, cierto? Miren la forma del... ¡Ay, este es bonito! Para mirar la forma del diafragma. Porque es que si lo miro desde esta vista, de pronto la parte vertical entiendo, la horizontal como no la paso también, pero miren, aquí sí puedo ver su parte horizontal y aquí veo su parte vertical. Y si voy pensando en la apófisis sifoides, que se encuentra bien abajo, voy a buscar fibras que van del diafragma a la apófisis sifoides. Entonces no serán horizontales, como me las muestran ahí, sino que serán ascendentes. ¿Estamos? Primera porción del diafragma. Bueno, dos cosas adicionales. Voy a hablar de tres porciones del diafragma. Primero, la primera porción que va a ser external. Segundo, que va a ser la porción costocondral o condrocostal. Y tercero, que va a ser la porción de los pilares. Otra porción que también se llama vértebro lumbar. Voy a tomar esas tres. Primero, porciones externales. Las porciones externales van a ser dos fascículos musculares que van desde la cara interna de la apófisis sifoides, suben y se van hacia el centro frénico, principalmente hacia el foliolo anterior. De esas dos porciones son dos fascículos que entre ellos se encuentra un espacio, y ese espacio le voy a decir hiato de Marfan. El hiato de Marfan. ¿Qué pasa por ahí? Nada, no sirve para nada. Después miramos una posible utilidad, pero les voy a enseñar que esa utilidad es muy compleja y les voy a decir una más fácil. ¿Y para qué sirve? Pero por lo pronto, como paso de estructuras anatómicas, no hay cosas que me interesen ahí. Segundo, quiero hablar de la porción condrocostal. Pero voy a decir lo siguiente. La porción condrocostal, que es esta que va de aquí hacia allá, está separada de la external por dos espacios. Y esos dos espacios son los hiatos de la red. Hiatos de la red. Ah, eso sí tiene funcionalidad. Por lo que veo ahí, ¿cuál será el nervio que está pasando a través de él? Que lo veo en una vista inferior, pero que también lo veo en una vista superior. Ahí sí, blanco, y ahí lo pone frito se come. Nervio frénico. Entonces el frénico como nervio no es solamente el frénico que se distribuye por la región superior del diafragma, sino que él debe pasar hacia abajo. Cuando el frénico pasa hacia abajo, lo va a hacer de varias maneras. Uno, utilizando forámenes o huecos accesorios laterales, pero también anteriores. ¿Cuál es el problema del frénico? ¿Cuántas ramas tiene? A ver, lectura. Bueno, sin lectura. 3, sí, pero ¿cuál es? Anterior, lateral y posterior. Esto es lo que tiene un frénico. Las fibras anteriores de los frénicos derechos e izquierdos, distribuyéndose por la cara superior del diafragma y teniendo la necesidad de pasar hacia la cara inferior, lo van a hacer a través de los hiatos de la red.
Entonces, ¿qué estructuras anatómicas pasan por el hiato de la raíz? Uno, nervios. La rama anterior del frénico derecho e izquierdo. Por cada uno de los dos, sucesivamente. Segundo, esa ya la conocen. No está ahí, pero la vemos el viernes. La mamaria interna. Y esa rama terminal que se llama epigástrica superior transita por los hiatos de la raíz. Y lo tercero, que no está tampoco ahí, pero que es homónimo y satélite, la vena epigástrica superior. Son las estructuras que transitan por el hiato de la raíz. Rama anterior del frénico, derecho e izquierdo, epigástrica superior, derechas e izquierdas, y venas epigástricas superiores, derechas e izquierdas. Pero el hiato de la raíz también me dicen que es un espacio que separa a las porciones externales de las porciones costocondrales o condrocostales del diafragma. ¿Cierto? Sí. De pronto por allá el hiato de la raíz también le dicen costosifoidea, para cuando lo vean por ahí. Listo, este es más bonito. Aunque no parece, esto que está aquí es músculo diafragma. Y esto que está aquí cortadito es músculo diafragma. Si cuento, me dice que la porción condrocostal del diafragma van a ser fibras, disposiciones, parte tendinosa del diafragma, que tendrán inserciones en las 6 últimas costillas. Sin embargo, las inserciones en las 6 últimas costillas tienen algo de particular. Las 4 primeras, 1, 2, 3, 4, van a ser condrales. Mientras que las 2 últimas, algunos les dicen costales, pero otros les dicen intercostales. ¿Por qué? Porque, conectan a la 10ª costilla con la 11ª y a la 11ª con la 12ª costilla. Y lo hacen haciendo arcos, entonces los arcos de Sénac. Se llaman así, arcos de Sénac. ¿Se entiende eso, cierto? Ah, sí. La inserción costocondral del diafragma se hace en las 6 últimas costillas por 6 lengüetas musculares, tendinomusculares. Y de las 6 lengüetas, las 4 primeras van a ser condrales y las 2 últimas van a ser costales o intercostales, conectando 10 con 11 y 11 con 12. Los arcos de Sénac. ¿Listo? No hay más. Me voy de aquí. Región posterior. Esa sí es la más compleja. ¿Qué tengo en la región posterior? La porción vertebrolumbar del diafragma, la región de los pilares del diafragma. Primero, tengo pilares principales, tengo pilares accesorios y voy a tener arcos. Vamos a revisar esa historia. Las inserciones vertebrolumbares del diafragma, voy a pensar primero en las que son vertebrales y lumbares. Esas porciones vertebrales y lumbares van a estar dadas por 2 puntos. 1, pilares principales y pilares accesorios. Pilar principal derecho se inserta en cuerpos de L1, L2 y L3. Pilar principal izquierdo se encuentra insertado en cuerpos de vértebras de L1 y L2. ¿Qué veo de particular ahí cuando me concentro en esa región de los pilares derechos e izquierdos principales? Porque también tengo accesorios. Hay varias cositas ahí. 1, los pilares principales derechos e izquierdos forman el lecho fibroso de la aorta. Y ese lecho fibroso de la aorta lo veo como un anillo fibroso, un anillo que es aponeurótico fibroso, que debe cumplir 2 funciones. 1, un orificio principal para a través del cual pase la aorta. ¿Por qué es fibroso y no es muscular? ¿Tenía la idea? Porque si es muscular puede estar la compresión. Yo no quiero que se me comprima la aorta abdominal. Entonces por eso es un lecho fibroso, entendiendo de que mantiene la integralidad de un orificio o de un hiato principal para la aorta. La aorta la estoy viendo ahí queriendo, deseando dejar de ser torácica para convertirse en aorta abdominal. ¿Sí o no? Ese orificio o ese lecho fibroso de la aorta también lo voy a conocer con el nombre de cómo forma un arco. Entonces también se forma él, o se le dice el ligamento arqueado medio. ¿Sí o no?
Ubicación, T12. Listo. Muy bien. Segundo problema. Ahora ya no de los dos pilares, sino solamente del pilar principal izquierdo. Del pilar principal izquierdo están haciendo esto que está ahí. Y eso que está ahí es una estructura que viene de 25 a 30 centímetros y va a ser la primera parte del intestino delgado. Le voy a decir duodeno. Duodeno. ¿Qué le veo al duodeno? ¿Qué no le veo? La primera porción. Listo, no problema. Le veo la segunda, le veo la tercera, y aquí viene la cuarta, la que va subiendo. Después del duodeno sigue el yeyuno. Entonces ahí termino duodeno, comienza yeyuno y hace un doblez. ¿Se llama? Flexura. Y le voy a decir flexura, duodeno yeyuno. El pilar izquierdo del diafragma lanza una proyección muscular, también ligamentaria. La literatura no se pone de acuerdo, la puedo ver de las dos maneras. Y le voy a decir ligamento o músculo de Treis. Ahí está, Treis. Y ese ligamento de Treis o músculo de Treis, estoy diciendo que tiene las dos presentaciones musculares o ligamentarias, naciendo del pilar izquierdo, va a ser un punto anatómico en el cual, cuando estemos en duodeno, te voy a buscar medio de fijación o de suspensión, lo haremos como una peritonización del duodeno. Un primer protagonista se llama ligamento de Treis, naciendo del pilar izquierdo principal del músculo diafragma toracoabdominal. No problema, ¿cierto? Listo. Segundo problema. Los pilares accesorios. Son dos, derechos e izquierdos, se insertan en los cuerpos de L1 y L2. Primer problema resuelto. Entonces, la porción lumbar, la porción de los pilares, me dice que tiene dos porciones. Una porción que va a ser vertical, que también le llaman porción medial, la porción de los pilares del diafragma, y tiene otra, que va a ser los segmentos laterales. Y los segmentos laterales, creo que tienen forma de arco. Entonces son dos porciones en esa región posterior del diafragma. La porción media, pilar, y la porción lateral, que van a ser arcos. Dos cosas, que eso ya lo vimos. Ya lo hablé ahorita antes de comenzar. Si pienso en la pared posterior del abdomen y un diafragma que tenga que hacer arcos, debe estar muy de la mano y debe ser muy lógico que los arcos es porque hay musculatura que está ahí en la pared posterior del abdomen y que el diafragma puede o pasar por delante o pasar por detrás. Opción de él, la primera, pasa por delante y los bordea. Y este músculo que está aquí es el músculo psoas majus y esto que está aquí es el músculo quadratus lumborum. Por eso, cuando me hablan de la región de los segmentos laterales o arcos, me dice que tengo un arco que se llama el arco del psoas y otro que es el arco del quadratus lumborum. ¿Listo? Arco del psoas va desde el cuerpo de L2 a la apófisis transversal de L1. Arco del quadratus lumborum va desde la apófisis transversa de L1 a la 12ª costilla. Problemas con ese arco del quadratus lumborum que tiene de diferente él que no tiene el del psoas. En longitud, en sentido transversal, es más amplio, pero en su disposición tiene un problema. ¿Cuál es? Un triángulo muscular. Y a mí se me ocurre que un músculo, como el diafragma, que pierda la integralidad en un arco, que va a estar sometido a tensión y que tenga forma triangular, implica que por ahí puede ser un punto débil. Va a ser un punto débil, porque ese puntico débil puede hacer que de ahí, si yo hago tensión a los lados, se desgarre. No sé si me hago entender. ¿Sí o no? Entonces le digo, el espacio se llama el hiato costolumbar de Henle. ¿Qué hago para corregir un hiato y un espacio y una posibilidad de herniación? Entonces le pongo lo relleno de tejido aponeurológico y ese tejido aponeurológico se llama el fascículo costoidal de Weber. Esa es la historia de esa región. No más. Le pueden decir arco de psoas, o si no también la literatura dice que es ligamento arqueado. Entonces hay dos ligamentos arqueados. Un ligamento arqueado que será interno, que es el mismo arco del psoas, y un ligamento arqueado lateral, que será el mismo del
arco del cuaratus lumborum. Listo, nada más. Fui lo suficientemente específico. Sí, eso es el diafragma. Señor. No sé de dónde lo quiera tomar él. La tangente. Habría que mirar de dónde lo toma él. Puede ser que el tercer pilar lo tome él como el punto de inicio del arco de psoas, pero prefiero leerlo. Acuérdense, diafragma es muy complejo y va a encontrar, al igual que el longus colli, inserción del longus colli de uno para, pero vimos como la más aprovechable. Lo mismo el diafragma, tiene muchos textos. Le traigo la más entendible, la más lógica, que uno pueda, juiciosito, revisar la figura y uno la comprende, porque es complejo. De pronto el tercer pilar que él le pone es el inicio del arco de psoas. Pero hay que leerlo, pero no se afane. Esto es lo más importante. Lo estamos viendo sin profundizar tanto, pero tampoco tan someramente. ¿Quedó claro ese concepto? ¿Son lo suficientemente claro? Sí. Dígame que sí. ¿O no? Sí, no, porque después les digo, no está muy temprano, lunes, el martes les doy el regaño, el miércoles. Digamos, comenzando semana. Listo. Primero que necesito con el diafragma. Segundo, tercero, cuarto, quinto que necesito con el diafragma. Entender los orificios. Ya hablamos del primero. De los orificios principales del diafragma tengo esto y esto. Ya hablamos de ese ligamento arqueado medio, del lecho fibroso de la aorta, los dos pilares principales derechos e izquierdos para el paso de la aorta, y le puse ubicación. G12. Arriba, el otro foramen, el otro huequito, el otro hiato principal. ¿Será un hiato? Exofágico. Hiato exofágico. Lo voy a ubicar en T10. Y ese sí ya no le veo nada tendinoso. O sea que esto sí tiene ¿qué? Contractilidad. ¿Aquí? ¿En qué se transforma eso? Porque ahí me contaron que el esófago, en su recorrido, habíamos dicho que tenía unas constricciones, ¿se acuerdan? La superior, en su inicio, cricoides, y el cambio de racionalidad de los fascículos inferiores del constrictor inferior faringis. Segunda constricción, callado de la aorta. Tercera constricción, bronquio principal izquierdo. Cuarta constricción, diafragma. Entonces eso se transforma en un esfínter exofágico inferior. Por eso usted come, se acuesta o se agacha y no hay el reflujo. Esa es la parte contráctil necesaria, fisiológica, de funcionalidad de ellos. Si tiene el reflujo, seguramente tiene hernias hiatales. Eso lo miraremos más adelante cuando lleguemos al estómago. Señor. Una pregunta. La costilla 12 no se observa ahí en el hiato. Sería esta. Ahí dentro de la esquematización que hace, debiera ser esta la 12ª costilla, la que coloca ahí. Después lo miraremos. Esto que tengo aquí va a ser el cuaratus lumborum, y el cuaratus lumborum tiene 3 partes y se relacionan con la 12ª costilla. Hablamos un poquitico más adelantico de eso. Sin embargo, ahí en el esquema, en el mejor esfuerzo que hace este, 12ª costilla. Porque es que como allá abajo dice costilla 11. ¿A dónde? No, es el fascículo costoidal. Lo que pasa es que el fascículo costoidal de Weber lo hace, la inserción que él hace, lo va a hacer desde la apófisis transversa del E1, toma la 12ª costilla y se proyecta hasta la 11ª, porque es que fíjate que tiene una altura. Si él fuera casi plano no había problema, pero como tiene una altura que por lo que veo aquí debe estar en la 12ª, en el espacio intercostal, y aquí en la 11ª costilla, creo que el fascículo que cubre a ese espacio, a ese hiato de Henle, debe tener la propiedad de cubrir a todo ese triángulo y a todo ese huequito. Por eso él no solamente va a la 12ª, sino que se proyecta hacia la 11ª. Es lo que no se ve. Sí, valga la redundancia. Sí me hice entender, ¿cierto? Sí, no problema. Bueno. Segundo orificio principal, exofágico, T10. Y lo entiendo de esa manera. Ese necesario paso que tiene que hacer el esófago para dejar de ser torácico, 16 a 20 centímetros a nivel exofágico, para ahora pasar a ser, el exófago para dejar de ser torácico, para convertirse en abdominal.
Listo, hiato exofágico D10 con esa particularidad, si quieres, lo miramos ahorita. Tercer orificio principal está ubicado, si tomo línea media, va a estar ubicado a 2.5 o 3 centímetros de línea media. Es un orificio que es cuadrangular, tiene forma cuadrada y está ubicado en el foliolo derecho. Y otra vez, tengo un tejido fibroso que lo está circunscribiendo y debe ser para evitar que haya constricción o colapso. Y en ese orificio o hiato para vena cava inferior D9. Listo. Tercer ejercicio. Cansón, pero toca hacerlo. Tengo un problema. ¿Quién más va ahí? Porque es que ahí no solamente es lo que acabo yo de decir. Si yo pienso, voy de atrás para adelante. Orificio de la vena cava inferior, hiato de la vena cava inferior. ¿Para quién es? Uno. Vena cava inferior y, aunque en éter lo pintó muy lejitos, voy a poner eso que está. Eso que está ahí se llama la rama posterior del frénico derecho. Pero no le voy a volver a decir más así. Le voy a decir desde hoy nervio frénico abdominal. Para mí desde hoy se llama nervio frénico abdominal derecho. Y lo entiendo así. El orificio cuadrilátero de la vena cava inferior es para vena cava inferior más el nervio frénico abdominal derecho. ¿Listo? Hiato exofágico. ¿Quién pasa por ahí además del esófago? Plexo esofágico, con lo que eso significa para mí, ¿cierto? Lo mirábamos el viernes. Plexo esofágico. Y cuando veo este amiguito que está ahí, quiero ver qué estructuras pasan por ahí. Miremos otra imagencita, a ver si nos ilumina. ¿Y qué le ponemos más cosas? Esta que está aquí. Sí, esta está chévere. Voy pensando en esófago, voy pensando en aorta. Pregunta. Si pienso en esófago, ¿solamente es exófago? ¿Solamente es plexo esofágico o ya hay algo más? Ya, cuando digo, acuérdense, el plexo esofágico llena una hoja. Yo digo plexo, ustedes ya saben qué es eso, ¿no? Toda la fibra simpática, los espláncnicos, toda una historia ahí de nervios que va ahí, que después hablamos de eso todavía, ¿no? Pero voy pensando en esto, en lo linfático, voy pensando en los vasos linfáticos exofágicos, voy pensando en esos vasitos que son prelátero y retroesofágico, voy pensando en linfáticos, ¿cierto? Entonces, plexo esofágico, con lo que ya representa para mí, exófago y vasos linfáticos anexos al esófago, prelátero y retroesofágicos. Aorta, lecho fibroso de la aorta, solamente aorta, abdominal, plexo aórtico. Voy a encontrar esto que está ahí, ganglios linfáticos, que van a ser prelátero y retroaórticos. ¿No? Néter, ilumínalos por favor. No, ilumínalos bien. Ahí. Conducto torácico. Entonces mi hiato o mi hiato aórtico no solamente es para aorta, como arteria. También voy a referenciar el plexo, voy a referenciar también los linfáticos representados en ganglios prelátero y retroaórticos, y voy en este conductico que viene de la cisterna del giro, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Cuello, y es conducto torácico, en un transitar que después miraremos como él es derecho, pero en algún momento pasa a la izquierda y termina en confluente venoso de Pirogov izquierdo. Listo, eso es lo que necesito de ellos. ¿Estamos claros? Problemas, orificios accesorios. Casi no hablan de ellos, pero es necesario referenciarlos. ¿Para qué necesito orificios accesorios en el diafragma? Pues ya me quedan cosas que están pasando, ¿cierto? Entonces, los primeros orificios accesorios, que no los veo, pero creo que tengo esto que está aquí, y tengo
tengo, bueno, acá no lo pinto neto. Pero voy pensando en esas, para ponerle nombre. ¿Para qué necesito fibras musculares que provean orificios accesorios a nivel del diafragma? A lateral. Los nervios. Acuérdense, ya no voy pensando en el frénico, voy pensando es en los 6 últimos nervios intercostales. 5 nervios intercostales más el subcostal, que deberán seguramente tener ramos perforantes laterales y ramos perforantes anteriores. Cuando él decide ser ramo perforante lateral o anterior, está perforando el diafragma que se inserta en las 6 últimas costillas. Entonces, aunque Netter no lo pintó, voy a buscar aquí y acá y acá y aquí orificios accesorios para los ramos perforantes laterales y anteriores de los 6 últimos nervios intercostales. ¿Me hago entender, cierto? Problemas. Los otros orificios accesorios vistos desde Netter y vistos desde la taller. ¿Por qué? Porque él me dice orificios accesorios del diafragma entre el pilar principal y el pilar accesorio. Derechos. ¿Quién emerge? Nervio esplácnico mayor y transita. No voy a decir que emerge, sale o entra, entramos en un dilema, yo sé que transitan. Según Netter, transitan esplácnico mayor, esplácnico menor y ácidos. ¿Qué es la realidad anatómica? Pero no voy a decir que sea lo que yo digo ni lo que dice la taller. Es lo más común. Lo más común es que sean solamente el esplácnico mayor y la ácidos. ¿Qué pasa con el esplácnico menor? El esplácnico menor transita esa acá, entre el pilar accesorio derecho y el arco de psoas. Entre el pilar accesorio y el arco de psoas derecho debe transitar nervio esplácnico menor, esplácnico inferior, cadena simpática. Entonces veo las dos cosas. Si yo leo la taller y miro Netter, voy a encontrar esa discrepancia. Ahora, de TEN sí puede tener variables, puede tener diferentes sitios de emergencia. Mensaje: yo no sé qué paciente le llegue con herniaciones de los pilares y que esa sintomatología que hoy no la comprenden, sino hasta que no veamos abdomen, sabrán qué pasa si yo comprimo un esplácnico. Pero para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Les traigo las dos historias, para que se defiendan o tengan allá a su docente preguntándole de qué espera en el paciente, porque sé que tiene un tumor y que me está comprimiendo un arco principal derecho. Sepan defenderse. Sí queda clara esa historia, ¿cierto? Si me paso hacia el lado izquierdo, va a ser lo mismo, solamente que hay algo que debe cambiar. Uno, que sea izquierdo, y que seguramente lo azulito ya no le voy a decir ácidos, sino que le debo decir hemiácidos. El resto de la historia es la misma. Según Netter, bueno, y tampoco pintó la cadena simpática. Entre el pilar principal y el pilar accesorio debe transitar el esplácnico mayor izquierdo y la hemiácidos. ¿Qué transita entre el pilar accesorio izquierdo y el arco de psoas izquierdo? El esplácnico menor, el esplácnico inferior y la cadena simpática, torácica, lumbar. Lumbar, dejando de ser lumbar para convertirse en torácica. Y a esta altura algunos textos le pueden decir, sí, la vena lumbar ascendente, sí, es la transición. Aquí tengo la transición entre vena lumbar ascendente para transformarse en ácidos. ¿Sí me hago entender? También tenemos la madurez para entender la diferencia en algunos textos cuando describen ese paso de estructuras anatómicas. ¿Estamos? Sí. Bonito el diafragma, ¿cierto? Sí, tiene ahí como su partecita chévere. Bueno, relaciones, no me pierdan. Relaciones del diafragma. Relaciones superiores y relaciones inferiores. Fácil. No voy a hablar de esto. Esta es una historia que es más de pulmón. Sin embargo, a mí se me ocurre algo. Si yo veo las pleuras y pensando en que esto es un pulmón que deberá cambiar de tamaño y que se insufla, yo puedo entender entonces por qué veo que tiene ropa de más. O sea, un pulmón en expiración es un niño de 6 años con una ropa de uno de 15. Es obra, pleura. Pero si entiendo que este joven debe insuflarse, ese extra que tiene de ropa, que yo le digo ropa, pero que es pleura, entiendo por qué tiene de más. ¿Cierto? Tener libertad de aumentar de tamaño. Problemas de esa historia, cuando reviso pleura parietal y esto que está aquí, que es pleura visceral, que queda entre las dos.
Netter me dice que tengo pleura parietal, pleura visceral, pleura parietal, pleura visceral, anterior, inferior y posterior. ¿Qué tengo? Espacios. Le voy a decir los fondos de saco pleurales. Eso es lo que no voy a explicar, pero sí se las voy a contar. Fondos de saco pleurales. Tengo uno que está en anterior, uno que está en anterior. Mediastino costal anterior. Tengo uno que está por detrás. Bueno, en esta no me sirve, pero está aquí. Mediastino costal posterior. Estoy viendo uno que sale como hacia los lados. Esta no es la imagen. Este que está aquí, hacia los laditos, abajo. Costo diafragmático. Y tengo uno que está en la transición del borde inferior circunferencial del pulmón y el músculo diafragma, mediastino diafragmático. Si le busco relaciones del diafragma superiores y pensando en pulmones, tiene una relación directa, cercana, elobesa, con fondos de saco, mediastino diafragmáticos. Es la relación más directa. Pero también tiene relaciones con el mediastino costal anterior, con el costo diafragmático y el mediastino costal posterior. Pero la más cercana es con quien él está sentado, con quien él se relaciona, el que tiene debajo el pulmón, que va a ser el mediastino diafragmático. Mediastino diafragmático. Esas van a ser relaciones pleuropulmonares. Ahora, si yo soy diafragma y ya dejo de tener esas relaciones pleuropulmonares como espacio y sobrepaso a las pleuras, pensando en pleura parietal o pleura diafragmática y pensando en pleura visceral, ¿qué me queda? Los bordes inferiores circunferenciales de los pulmones. Listo, esa transición entre ellos es bonita, pero es compleja. Hay que conocerla. Relaciones que van a ser pleuropulmonares y que van a ser laterales y que van a ser con respecto al diafragma superiores. Listo. Tercer problema. Lo dije el viernes, lo vuelvo a revisar. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ay. Bueno, no, tengo que hablarlo, tengo que buscarla, tengo que encontrarla. Esta. Esta vista es anterior, es anterior, ¿cierto? Hice un corte coronal, quité la mitad anterior y quité la mitad posterior. Listo. A diferencia de esta vista, que es una vista parasagital. Derecha, porque este es hígado y quité parte del hígado. Esto es posterior, esto es anterior, ¿cierto? Por eso hablaba de espacios mediastino-costales anteriores y mediastino-costales posteriores. Aquí trataba de referenciar los costos diafragmáticos, pero es que los costos diafragmáticos son más bonitos mirándolo en una vista lateral. Aquí estoy viendo los espacios costodiafragmáticos, como esas proyecciones, como esos hiatos, como esos espacios entre las dos pleuras que quedan en la región lateral. ¿Para qué me sirve esta? Porque aquí tengo un músculo diafragma y estoy viendo cómo la pleura parietal se une al diafragma. El viernes le pusimos nombre a eso y le decíamos fascia frénico-pleural. Si estoy hablando de diafragma y estoy pensando en las relaciones, tengo que tomar la fascia frénico-pleural como estructura que me sirve para unir las pleuras al diafragma. Listo, no más. Relaciones medias. Y cuando pienso en las relaciones superiores, pero ahora medias, voy a pensar en ese joven que está ahí. No pienso en el corazón, pienso en lo que lo está cubriendo. O sea que será pericardio fibroso. Y estoy viendo el principal medio de fijación que tiene el pericardio fibroso, que es un músculo diafragma. Ligamento pericárdico frénico. Ligamento pericárdico frénico. Pero, si veo esto, no estoy viendo lo que me está mostrando Buchet, porque aquí hacia la parte inferior, además del ligamento pericárdico frénico, esto que está aquí es esternón, esto es pericardio, y veo un ligamento que va por encima y uno por debajo. ¿Cuál me interesa para las relaciones superiores del diafragma pensando en pericardio? El ligamento externo pericárdico inferior.
esas relaciones del diafragma superiores con relación con esos órganos torácicos. No más, no me voy a meter ahí, después avanzamos más en eso. Relaciones inferiores. Y esto ya fue el abdomen, ¿cierto? Sí, en relaciones inferiores, según Moore, entonces tengo relaciones inferiores deberán ser relaciones abdominales. Y cuando pienso en abdomen y en vísceras abdominales, tengo que hacer una necesaria reflexión. ¿Cuál es? Esto que está aquí. Eso es intestino grueso. ¿Sí? Esto que viene aquí es colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso, flexura cólica izquierda, colon descendente. Eso es intestino grueso. Y falta, pero voy a ambientar lo que les voy a contar. ¿Qué necesito? Necesito la porción de intestino grueso que va atravesando el abdomen. Y eso le voy a decir, colon transverso. Del colon transverso van a haber vísceras que están por debajo y vísceras que están por encima. Cuando pienso en las relaciones abdominales del músculo diafragma, me dicen que son de los órganos que se encuentran por encima del colon transverso. Entonces le voy a decir órganos supracólicos u órganos supramesocólicos. ¿Cuáles son los órganos supracólicos u órganos supramesocólicos? 1, hígado. 2, estómago. 3, vasos. El vaso es laterogástrico, pero es supramesocólico. Problemas con algunos órganos que tienen doble localización. Lo vamos a ver en el abdomen, pero me toca soltarlo ahorita. ¿Cuáles órganos son supra y a la vez inframesocólicos? Entonces me dicen que voy a tener el duodeno y el páncreas. Tienen doble localización, supra e inframesocólicos. En esta historia de supramesocólicos debo colocarlos. Y otros órganos que se relacionan hacia atrás con el diafragma son riñones. Riñones. Los riñones tienen unas relaciones torácicas y lumbares, pero necesito relacionar al diafragma con riñones. ¿Listo? Eso es. Ahora, acabo de hacer la relación de los órganos supramesocólicos. ¿Cuáles tienen relación más directa en ese cambio de la cúpula y en el movimiento que haga el diafragma hará de que a ellos literalmente los mueva, los empuje hacia la derecha, hígado, y hacia la izquierda, estómago y parte del vaso? ¿Cómo lo hace? A través de ligamentos. Aquí a Netter le faltó pintar esto, una manchita así amarilla como está aquí, que hubiera pintado aquí. Entonces voy a encontrar link. No voy pensando en la región de los pilares, voy pensando más en la periferia. Entonces un ligamento que esté aquí entre el diafragma y lo que es el vaso. Le pongo nombre al ligamento. Voy a unirle los nombres. Yo siempre lo hago porque van a meter la pata, para reírnos un rato. Mentira. Ligamento freno-esplénico. Vaso es esplénico. Latín, esplénico. Entonces freno esplénico. Freno esplénico, primero. Segundo, voy a encontrar relaciones que tiene el borde inferior del diafragma con esto que está aquí, que es la tuberosidad mayor del estómago. Entonces serán ligamentos gastrofrénicos. Se me ocurre algo, pero es lógica. Si yo como diafragma me dicen que tengo la posibilidad de perder mi cúpula, de volverme horizontal y de hacer compresión de vísceras, inspiración. Pero cuando hago la expiración, habíamos dicho, musculatura de la pared anterolateral del abdomen, comprimo las vísceras y ahora mis vísceras suben. El ascenso de las vísceras va de la mano no solamente con la contracción de la pared anterolateral del abdomen, sino con que el diafragma vuelva a tener su forma de cúpula. Entonces este ligamento creo que será con funciones de suspensión, ¿cierto? Y obviamente ese acompañamiento de poder tirar, bajar, subir a estas vísceras. Listo, ahí lo tengo, ligamento gastrofrénico. A nivel de hígado, tengo esta imagen, por eso la traigo. Entonces a nivel de hígado tengo otra historia. Y la historia es la transición, pero también un ligamento que se encargue de mantener a ese hígado en posición y que también lo traccione o lo baje, pero también le sirva como de cierta manera algo de suspensión. En la cara superior del hígado
ligamento coronario. Y veo como el ligamento coronario hacia los lados se amplía. Entonces me forma esto. ¿Qué forma tiene? Ligamento triangular. Pero veo como el ligamento coronario no solamente es cara inferior del diafragma, cara superior del hígado, sino que llega a un punto donde el cual se vuelve anterior al hígado, se reúnen las láminas y ahora se va hacia adelante. Si se va hacia adelante, y entonces hacia dónde? Hacia la cara interna de la pared del abdomen, de la pared anterior del abdomen. Y ese medio de fijación se llama ligamento falciforme. Y dentro del ligamento falciforme o ligamento suspensorio del hígado, voy a encontrar uno que tiene forma ligamento redondo. Y el ligamento falciforme arriba me forma dos celdas, la celda interhepatofrénica derecha y la celda interhepatofrénica izquierda. Eso lo hago con las relaciones diafragmáticas inferiores. ¿Sí o no? Hasta ahí nomás. El resto lo miramos en abdomen. Pero necesito eso ahorita. Si no, MFP. Problemas. Eso que yo acabo de contarles está ahí. Es lo siguiente. Toca revisarlo, sí. Corte de abdomen. Siempre he envuelto, no he dejado de envolver y voy a seguir envolviendo. Para los que no les guste las fascias, tranquilo, que esto es fascias y envolturas hasta cansancio. Entonces hay que aprender a amarlas. Si en tórax tenía la fascia endotorácica, en abdomen voy a tener una envoltura que tendrá las mismas características. Una envoltura que envuelva a la cavidad abdominal por la cara interna de la pared anterior del abdomen, por la cara inferior, por la pared posterior y por la pared superior de la cara interna. Bueno, suprimamos cara interna porque estoy dentro de la cavidad abdominal. Quiero envolver la parte superior de la pared de la cavidad abdominal, la pared anterior, la pared inferior y la pared posterior. ¿Se entiende esa envoltura, cierto? Quiero que sigan y mirando la manera en que ella va trabajando. Si sigo el mismo concepto de envolturas, voy a encontrar una lámina que envuelve pared y una lámina que envuelve órganos. Pero a esta envoltura le voy a decir peritoneo. Entonces tengo el peritoneo que envuelve a las vísceras, va a ser peritoneo visceral. Y el peritoneo que envuelve a la pared será peritoneo vaginal. Cuando yo pienso en las relaciones diafragmáticas o por debajo del diafragma, voy pensando en, bueno, se las termino para que ustedes me digan el cuento. ¿Cuántas partes tiene mi peritoneo? Parietal. Peritoneo parietal anterior, peritoneo parietal inferior, peritoneo parietal posterior. ¿Cuál me falta? Entonces, eso que acabo yo de hacer y buscar las relaciones por debajo del diafragma o relaciones abdominales del diafragma, me estoy centrando en la manera en que el peritoneo parietal superior se relaciona con esos órganos supramesocólicos. ¿Me voy haciendo entender? Listo. Lo tercero que les tuvo que haber causado como problemas en la lectura, y esta sí es problema. No, si alcanzo. Región celíaca de Lusca. Oiga, mi problema del diafragma no es la porción superior, no son las porciones laterales. Las relaciones más complejas del músculo diafragma se llama la región de los pilares del diafragma, porque esa región de los pilares me dicen que se llama la región celíaca de Lusca. Comencé a conocerla la vez pasada, sí, ya tengo un primer protagonista que ponerle la región celíaca de Lusca, porque la hoja es grande, por eso aventaron la hoja. La hoja es grande, lo que voy a llenar en esta región. ¿Qué es para mí región celíaca de Lusca? Es la región de los pilares del diafragma. Es una región que es media, es una región que está centrada en
aorta, y debo revisar estructuras anatómicas que se relacionan ahí. Además de aorta, además de conducto torácico, además de ganglios linfáticos preláteros y retroaórticos, además de cava, lo que estoy viendo por acá, debe venir esta estructura que va a ser cava hacia la derecha, cava inferior, con el nervio frénico abdominal, con, ¿qué más? Con compañías. Acuérdense que lo simpático no solamente va a formar plexos arteriales, sino plexos venosos y plexos linfáticos a nivel de las paredes. Necesito contractilidad. ¿Qué es menester revisar en región celíaca de Lusca? Ramas de la aorta abdominal, arteriales y venosas. Y tengo un segundo, tercero, cuarto, quinto protagonista que lo revisábamos el viernes, que es plejo solar. Ya con ese tiempo, ¿cierto? Plejo solar ya tengo. Mañana seguimos con la historia de qué es para mí región celíaca de Lusca, pero seguramente abordaré ramas de la aorta abdominal. ¿Listo? Muy bien.